noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecha en Chile, en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos destacados microbiólogos para descubrir un mundo increíble. El doctor Juan Ugalde nos hablará de los pequeños organismos que conviven con nosotros y nos acompañan día a día. Y el doctor Jorge Olivares nos contará sobre cómo los microorganismos se hacen cada día más resistentes y qué podemos hacer para evitarlo. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a nuestra Noche Nerd de esta noche en NTV, nuestro canal cultural. Esta noche tenemos una noche de pequeñísimos conocimientos. Aprenderemos sobre el microcosmos microbiano. Estos bichiturritos que existen y son más antiguos que los dinosaurios, millones de años antes de los dinosaurios, que nos acompañan en toda nuestra existencia, en toda nuestra vida, en toda la vida está llena de hecho, nosotros mismos somos hechos más de microbios y de bacterias que de células humanas. Cuando estamos jurando que estamos limpiecitos, recién duchados, ahí están los bichos. Cuando estamos haciendo el pan en la mañana, ahí están los bichos. Vivimos en un universo de bichos y microorganismos, como se dice realmente. Vamos a tener para esto, para poder entender qué significa esta dimensión microscópica, a dos invitados que son los dos microbiólogos que tienen en común su amor por Valparaíso y además de ser microbiólogos. Vamos a empezar nuestra noche con Juan Ugalde. Juan Ugalde es investigador adjunto del Centro de Investigación de Tecnologías para la Sociedad de la UDD, la Universidad del Desarrollo. Él ha investigado los distintos ambientes en que viven los microorganismos. Está casado, tiene un perro influencer que podrán encontrar en las redes sociales como señor Cochi. Y además les puedo contar que es un experto investigador que nos va a transferir, como se dice hoy en día, sus conocimientos en nuestro escenario rayado, elegantísimo. Pasa adelante. Un honor estar ¿Cómo acá. estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerte aquí. Es un placer y es un honor estar acá para poder compartir, como decías, este amor, esta pasión que tenemos también, que compartimos con Jorge, con los microorganismos, el universo microbiano que nos rodea. Entonces quiero partir un poco con esta idea de los microorganismos los encontramos en todos los lugares del planeta. Podemos ir a lugares tales como son, por ejemplo, la Antártica, los desiertos, glaciares, y vamos a encontrar microorganismos en distintos lugares también. Por ejemplo, Jorge, ¿en dónde crees tú que podemos encontrar microorganismos? En el estómago, Así es. en la caquita de mi perro. También. O sea, el cuerpo humano, bueno, y el cuerpo de los animales en general también estamos rodeados, somos una especie de nube microbiana. Ahora, pero también hay otros lugares en donde estamos pasando día a día, desarrollamos todas nuestras actividades y también encontramos estos microorganismos. Y estos son las superficies de objetos, mesas, por ejemplo, pasamanos, pero en general las ciudades. Mucho a lo largo de la historia de nuestra vida hemos construido este ambiente, este ambiente construido artificial de edificios, casas, donde realizamos nuestras actividades. Pero también, a medida que nosotros encontramos alojamiento en estos lugares, los microorganismos también viven con nosotros. Muchos de estos microorganismos están en el lugar porque han llegado, por ejemplo, por el aire, el viento los trae, pero muchos de estos tienen una relación directa con nosotros, porque tal y como mencionaban también, nosotros somos un conjunto de microorganismos, o sea, somos personas y bacterias, hongos, virus que caminamos por el mundo. Y en esto, lo que vamos haciendo a medida que caminamos por el mundo, vamos dejando nuestra huella microbiana. Vamos, por ejemplo, dejando parte de estos microorganismos en nuestras manos, en la cara, en una superficie, caminamos, tomamos algo y recogemos un poco de estos que hay ahí. Y así se va dando esta interacción, se va dando esto que va sucediendo en el día a día. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuáles son estos microorganismos que podemos encontrar? Así como, por ejemplo, hay descritos microorganismos en salares, en ambientes extremos, nos podemos hacer la pregunta de cuáles son los microorganismos que podemos encontrar en una ciudad. Y podemos llevar eso a varios aspectos. Por ejemplo, en las ciudades hay algo que sea único en una ciudad, hay algo que sea compartido en las ciudades, que define desde este universo microbiano a una ciudad.
Ahora, lamentablemente, ahí nos topamos con varios problemas técnicos que uno podría pensar, porque muchas veces cuando uno como microbiólogo, uno científico que uno se lo imagina en el laboratorio con sus pipetas y sus instrumentos, lo que uno quiere hacer es ir a cualquier lugar. Yo podría ir, por ejemplo, acá al piso de acá, a la alfombra, tomar una muestra, y lo que me gustaría es tratar de aislar una bacteria. Podría ir, por ejemplo, acá, detrás del lavado, y yo quiero tomar, y yo podría aislar una bacteria, la quiero crecer en el laboratorio, y quiero que esta bacteria después crezca, y yo hacerle preguntas, conocerla en el laboratorio, estudiarla. Lamentablemente, muchos de estos casos no podemos hacerlo porque no sabemos qué es necesario para que esta bacteria pueda crecer. Por ejemplo, quizás esta bacteria es blanca, quizás no sabemos exactamente qué le gustan esas bacterias que tienen ojos y que son de distintas cosas, y no podemos crecerlo en el laboratorio. Entonces, para eso, hacemos otras alternativas, que es poder estudiar su material genético. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a algún lugar que queramos estudiar, ya sea, por ejemplo, estas superficies, el intestino humano. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la caca de un perro, yo podría tomar esa muestra y extraer su material genético, y a través del desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años, secuenciar y transformar esto, que es esta bacteria, básicamente en información genética, en el ADN que está presente. Pero no solamente en el ADN de una bacteria que estaba puesta acá, sino que en el ADN de todas las que hay. O sea, uno podría pensar que hay, así como yo saqué una, hay cientos de miles que vamos a encontrar en distintos lugares. Y esto es lo que podemos hacer para entender no solamente esta diversidad microbiana, microbiológica de nuestros intestinos, de la caca de un perro, en cualquier lugar, sino que también de las ciudades. Entonces, y esto ha dado pie a muchos estudios, y es un poco lo que quería comentar hoy día a través de uno de estos estudios, que ha sido de un consorcio internacional de investigadores de muchas ciudades, de distintos países. Acá en Chile es un estudio que ha sido en conjunto con el doctor Eduardo Castro de la Universidad Andrés Bello, en donde desde el 2016 lo que hemos estado estudiando es este microbioma urbano en la ciudad de Santiago. Por el momento, ahora nos hemos enfocado en la ciudad de Santiago, pero esperamos ir expandiendo a otras ciudades. Y lo que hemos hecho acá es, como ven en el mapa atrás mío, es ir a distintos puntos de la ciudad e ir tomando muestras de lo que podemos encontrar allá. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son los microorganismos que podemos encontrar, por ejemplo, en lugares en donde la gente interactúa mucho? Muchos de estos lugares principalmente son transportes públicos. Entonces, por ejemplo, en estaciones del metro, uno podría pensar en un lugar donde se congrega mucha gente, como puede ser en el Metro Los Héroes, por ejemplo, en Santiago, o en el Metro en Tobalaba, en donde mucha gente se mueve alrededor de la ciudad, interactúa, como mencionaba antes, deja parte de su huella microbiana y además toma parte de la huella microbiana que van otras personas dejando. Lo que hemos visto entonces es, y esto es solamente en este caso en Santiago, pero esto es un estudio que se ha hecho en un conjunto de más de 50 ciudades en todo el mundo, ciudades como Nueva York, Sydney, en Tokio, en donde se ha hecho esto mismo, ir a estos lugares donde la gente interactúa, tomar estas muestras, ver su material genético y obtener esta información. Entonces, ahora tenemos lo que hemos hecho con esto, generar, podríamos decirlo, grandes bases de datos de información, así como una gran biblioteca de la información de los microorganismos que están presentes en estos ambientes. ¿Y qué es lo que hemos encontrado entonces hasta ahora? Como mencionaba un poco al principio, hay distintas cosas que podemos ver. En primer lugar, uno encuentra microorganismos, bacterias, estos hongos que son comunes a todas las ciudades del mundo. Es decir, yo podría ir, por ejemplo, y tomar una muestra en Santiago, una muestra en Tokio, una muestra en Nueva York, en Sydney, y voy a encontrar ciertos microorganismos que van a estar presentes. Y muchos de estos microorganismos están relacionados con la actividad humana. Por ejemplo, uno de los microorganismos más comunes es uno que se denomina Cutibacterium acnes, que es parte de la piel. Y eso pasa porque, como mencionaba, uno se toca la cara, uno se toca las manos, uno toca un pasamanos, y después viene, por ejemplo, Jorge y toca ese mismo pasamanos, y va llevándose esos microorganismos, a la vez que él va dejando estos también en este mismo lugar. Pero también, que es algo que lo hace ser mucho más fascinante, es que cada ciudad también tiene una huella microbiana propia. Es muy similar a lo que uno podría pensar en una huella dactilar. Entonces yo puedo tomar esta muestra, por ejemplo, buscar qué microorganismos encuentro en Santiago, y va a ser distinto a lo que voy a encontrar en Tokio. Y puedo tomar
que yo no sé qué es lo que hay y puedo predecir, y de hecho lo que se ha logrado es predecir con una gran exactitud de dónde viene una muestra. Casi que yo puedo predecir sin saber el origen de esta muestra desde dónde vino. Y esto me permite entonces ahora conocer esta diversidad que está presente en estos lugares. Ahora, como yo mencionaba un poco, ¿por qué queremos saber todo esto? Y aquí surgen varias preguntas y varias desde el lado de la curiosidad científica que uno tiene, que uno quiere saber qué hay en el ambiente, como esta curiosidad casi un poco eleccionista de ir y conocer. Quiero contar qué distintos microorganismos hay acá presentes, cuántos son, qué hacen, un poco así como ver, como mostrar las figuras, qué colores de ojo tienen, etc. Pero también hay varios elementos que pueden ser importantes para nosotros. Mucho de lo que hemos descubierto y de lo que se ha descubierto en estos estudios de las ciudades es que hay muchos microorganismos nuevos que no conocemos, que van desde bacterias nuevas que no han sido aisladas, como decía antes, que no las podíamos aislar, pero ahora tenemos su información, tenemos esta biblioteca de información que nos permite conocerlas un poco mejor, pero también pueden hacer cosas que son útiles para nosotros que no sabíamos. Entre estas cosas pueden ir, por ejemplo, degradar compuestos que son contaminantes importantes. Por ejemplo, hay que pensar que muchos de estos organismos viven en ambientes tan extremos como puede ser un pasamanos en una estación del metro a pleno sol en verano, 40, 50 grados, y están presentes ahí. Entonces, conocer qué mecanismos les permiten sobrevivir, lo hace ser, además del conocimiento, nos podría permitir desarrollar aplicaciones alrededor de esto. Y también ahora, en el contexto que estamos viviendo entre pandemias y todo, el tema de salud pública, de conocer qué microorganismos nos rodean, qué está presente en el ambiente con el que interactuamos, es muy importante, tanto desde el punto de vista de salud pública, fenómenos y preocupaciones como son el tema de resistencia a antibióticos, del cual nos va a hablar Jorge después, y conocer qué es lo que está alrededor nuestro. Entonces, para mí, espero que es lo que quería hacer ahora, transmitir esa pasión de que cuando miren un lugar, por ejemplo, mirar este ambiente que estamos acá, esta alfombra, este piso, no solamente pensar en los colores, en las texturas, sino que también que hay una comunidad microbiana invisible de bacterias, hongos y virus que conviven con nosotros y que comparten día a día sus actividades con nosotros. Oye, ¿y cuántas de esas, o sea, si están ahí y nosotros estamos aquí y estamos tan bien, es porque son inocuas para nosotros? Así es. La gran parte van a ser inocuas y no van a hacer nada. Probablemente ni siquiera les preocupa que nosotros estemos y hagamos algo con ellos. Si pensamos que el cobre es bactericida y que por eso es bueno hacer las superficies del metro, por ejemplo, las pasamanos de cobre, hay superficies que sean más que atraigan los bicharracos, como por ejemplo dicen los celulares, como que las superficies electromagnéticas o que tengan algún tipo de tecnologías pueden ser como proclives a desarrollar mayor cantidad de bicharracos. Uno puede pensar, por ejemplo, claro, los celulares muchas veces estas superficies son más porosas, entonces tienes como más pequeños recovecos, más pequeños espacios en donde las bacterias pueden crecer y pueden vivir y hacer su vida, versus uno piensa el metal del cobre que es más liso o incluso mismo acero, donde... Pero ¿tiene que ver con la porosidad o tiene que ver con la composición? Las dos cosas. Porque yo pensaba que la composición era bacteriológica. De hecho, ahora se hacen calcetines con cobre porque supuestamente te sale menos olor a pata. Claro. Y el olor a pata es un universo bacteriológico independiente. No lo mencioné, pero por ejemplo, hay también una de estas bacterias comunes en todas las ciudades. No recuerdo el nombre ahora en este momento, se me va, pero tiene que ver un poco con el olor corporal. Y que también es porque la vamos dejando. Y otra gente la va dejando y la gente lo recoge. O sea, ¿las bacterias son hediondas? Lo que pasa es que en la piel uno está lleno de bacterias. Uno está cubierto con distintas bacterias que están ahí presentes. Y esas van a ir tomando lo que uno está produciendo y haciendo metabolismo que produce los olores. Ahora, una cultura alimentaria, un ecosistema cultural, ¿genera sus propios bicharracos y sus propias resistencias a través de la alimentación? Por ejemplo, o sea, si yo como más ajo, una cultura que come más ajo va a ser más proclive a generar un tipo de ecosistema bacteriano a gente que come, por ejemplo, más algas. Sí. ¿Vamos a generar bichos distintos? Vas a elegir y tu comunidad va a estar seleccionando bichos distintos. Entonces, por ejemplo, y es lo que se han visto en muchos estudios desde que si uno compara un grupo de personas de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una dieta muy distinta a gente de Europa, su composición microbiana es diferente. Y eso es por la dieta.
y es por las cosas que comen. Y es muy probable que lo que vemos también reflejado en las ciudades sea producto de eso, sea producto de la dieta en las distintas poblaciones. ¿Sabes qué? Se me ocurre una última pregunta, pero la voy a dejar para el final, que tiene que ver con algún tipo de aprendizaje heredable, pero vamos a continuar con nuestro segundo invitado, porque si no, no vamos a pasar nunca. Muchas gracias, por favor, toma asiento en nuestro elegante Living Nerd. Y vamos a invitar a nuestro siguiente invitado, Jorge Olivares, que también es microbiólogo. Él es profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es director de la Sociedad de Microbiología de Chile, porteño, nacido y criado en Valparaíso, es fanático de la banda de rock Tool. ¿Y los viste en vivo? En vivo, exactamente, tuve la suerte. ¿Dónde? En Estados Unidos, la verdad, que ¿Y mega dónde? fanático de Tool. En Atlanta los vi. Increíble. Increíble. Debe haber sido un Poderosa tremendo banda. conciertón. Tremendo concierto, tremendo Oye, concierto. después conversaremos de eso. Después. Sí, increíble. Bueno, hoy día nos vas a hablar de resistencia antimicrobiana. Exacto. Por favor, nútrenos con tu conocimiento en nuestro elegante escenario rayado. Rayadísimo, mira, ¿no? Que ser bien rayado. Es algo muy, es una señal. Sí, hoy, bueno, primero que todo, eso, muchas gracias por la invitación a las Noches Nerd. Esto para mí es algo especial, bastante especial, ya que realmente yo me considero un nerd desde los 13 años y un mega ultra fanático de las bacterias, ¿no? Y tomando la posta que me dejó Juan, que es súper importante, está hablando de los microbiomas, y que vivimos en este mundo inmerso de los microbiomas, vamos a hablar de un tema que son los antibióticos, ¿no? Estoy totalmente seguro que en sus casas ustedes alguna vez han tomado antibióticos, ¿no? Van al doctor, se sienten mal o inclusive no van al doctor, que eso es pésimo, eso es muy malo. Van al doctor finalmente y el doctor les receta antibióticos, ¿no? Previamente ustedes han tenido fiebre, les ha dolido la garganta o han tenido un dolor grande en el estómago, van al doctor y toman antibióticos, ¿no? Y la pregunta que les quiero hacer a muchos de ustedes en la casa, ¿cierto? Y aquí en el set, ¿no? Es ¿cuántas veces ustedes han tomado antibióticos o han dejado de tomarse lo que dice exactamente el doctor? Generalmente el antibiótico dice una semana que se tomen y muchas veces las personas 4 días nos sentimos bien, se nos acaba la fiebre y tal, y dejamos de tomar el antibiótico. Clásico. Y eso es clásico, ¿no? Y eso es un error súper grave porque está la resistencia antimicrobiana allí. Cuando nosotros tomamos el antibiótico, cuando nosotros finalmente tomamos este medicamento, es realmente para eliminar estas bacterias que nos están causando daño. Pero si lo hacemos a destiempo, si no nos tomamos todas las pastillas, seleccionamos o escogemos aquella bacteria resistente, que es un problema gravísimo y que es probablemente la pandemia antes del coronavirus mucho más importante que nos estaba ocurriendo a nosotros como humanidad. Pero los antibióticos no nacen en el laboratorio, los antibióticos fueron descubiertos, ¿no? Los antibióticos fueron uno de los mayores descubrimientos de la especie humana y estos fueron descubiertos recién a mediados del siglo XX. Pero los antibióticos siempre han estado allí. Siempre han estado allí porque la mayoría de estos antibióticos, por no decir casi el 90% de los antibióticos, son producidos por las mismas bacterias. Bacterias, hongos, todo este microcosmos que les hablaba Juan, ¿cierto? Producen estos compuestos, ¿no? ¿Y para qué los producen las bacterias? Sencillamente los producen porque las bacterias compiten, ¿cierto? Cuando ustedes van y compiten en una carrera, ¿cierto? Cuando quieren llegar primero a un lugar o cuando finalmente quieren estar allí en un lugar, lo que hacen, ¿cierto?, es competir. Y las bacterias lo que hacen para competir, sacan a otras bacterias, eliminan a otras bacterias y para ello sintetizan estos compuestos que son los antibióticos. Por tanto, estas bacterias, ¿cierto?, históricamente han tenido que defenderse de otras bacterias. ¿Y cómo me defiendo yo de estas otras bacterias? Generando soluciones, generando estrategias, generando un montón de elementos que son los que finalmente me permiten, de alguna forma, tener y ser verdaderos escudos contra aquellos elementos que son peligrosos, que son malos, que son nocivos, ¿cierto?, de estas otras bacterias. Y por eso
La resistencia a los antibióticos ha estado históricamente allí. Entonces, tan antigua es la resistencia a los antibióticos como son las bacterias, ¿no? Y una cosa bien chora que apareció allí, ¿cierto? Es que Magdalena dijo que las bacterias estaban hace millones de años antes que los dinosaurios. Probablemente el organismo vivo, que el primer organismo vivo que estuvo en la Tierra, se tuvo que haber parecido mucho a una bacteria, ¿no? Y esa bacteria que estaba allí tuvo que enfrentarse a un montón de desafíos, ¿cierto? A altas temperaturas, a bajas concentraciones de oxígeno, a grandes concentraciones de sal, por ejemplo. Y lo que hizo, ¿cierto?, fue generar respuestas biológicas, respuestas que realmente servían como un verdadero escudo contra estos elementos. Por tanto, la resistencia a los antibióticos siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Pero también es bastante necesario decirle a usted y decirle a todo el mundo que no todas las bacterias son malas. Muchas bacterias, como bien decía Juan también, nos sirven para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, sin las bacterias no podríamos hacer pan. O sin levaduras podríamos hacer pan también. O el vino también tiene una composición bacteriana súper importante, que vinos que tienen sabores increíbles. Ese sabor depende de una bacteria. Y por ejemplo, y haciendo un ejemplo bien gráfico, esto que muchas veces demonizamos a las bacterias, o sea, todas son malas, todas nos hacen daño, tal. Imagínense usted, de la proporción, para hacer una unidad de la proporción de bacterias buenas y malas, imagínense usted un estadio de fútbol, el Estadio Nacional, jugando Chile, ¿no? 45.000 personas. Imagínense que cada una de esas personas es una bacteria. Pero apenas, de esas 45.000 personas, apenas 300 o 250, que es menos del 1%, ¿no?, son bacterias malas, son bacterias nocivas. Todo el resto de las bacterias, ¿cierto?, son buenas, son bacterias que realmente nos producen un beneficio. Pues bien, ya que hemos hablado de esto, una de las grandes soluciones que tenemos nosotros para las bacterias resistentes a los antibióticos es generar antibióticos cada vez más poderosos. Pero son mucho más escasos, o cada vez son más escasos, ¿cierto?, los antibióticos que los cuales podemos hacer. Y por tanto, es una avalancha bastante importante que no podemos controlar. Y aquí vamos a dónde nosotros podemos encontrar estas bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Es también importante mencionar que, por ejemplo, cuando nosotros comemos pollo, comemos carne, ¿cierto? Un pollo cuando se produce, ¿cierto?, los pollos también se enferman. Una vaca también se enferma. De hecho, cuando algunos vegetales, por ejemplo, cuando tú tienes una guinda, cuando tú tienes, por ejemplo, una ciruela también, todos estos elementos se enferman y también tienen que ser tratados con antibióticos. Porque esta gran cantidad de antibióticos utilizados, tanto por las personas como por la producción animal, ha hecho que el fenómeno de la resistencia se haya desbocado. Y que finalmente no lo podamos controlar de forma tan sencilla, y que, como ya les decía anteriormente, es la pandemia que estaba antes de la pandemia que tenemos en la actualidad, y tenemos que controlarlo, ¿no? Tan grande es este problema que, por ejemplo, estas bacterias resistentes a los antibióticos, como bien decía Juan, pueden diseminarse con extremada facilidad, por ejemplo, en grandes ciudades. Imagínense ciudades, no sé, como Santiago, que tiene 7 millones de habitantes. Imagínense ciudades como, no sé, Sao Paulo, 25 millones de habitantes. Personas que están consumiendo constantemente antibióticos y, como también dijo Juan, en nuestro estómago tenemos un montón de bacterias. Y esas bacterias, cuando nosotros tomamos antibióticos, ¿cierto?, matamos las bacterias de alguna forma que son las buenas y se quedan allí las bacterias resistentes. Pero nosotros, ¿cierto?, todos los días, ojalá, esperemos que todos los días, ¿cierto?, vamos al baño, vamos a hacer caquita, ¿cierto? Y en esa caquita también, que dijimos que estaba llena de bacterias, ¿cierto?, eliminamos bacterias resistentes a los antibióticos. Imagínense, una ciudad de 7 millones de habitantes, una ciudad
de 25 millones de habitantes, o estas super ciudades en China ahora que estamos hablando de, no sé, 30 millones de habitantes, en las cuales, ¿cierto?, se está eliminando gran cantidad de bacterias resistentes y que realmente llegan a los ambientes. Tenemos que decir que en Chile y en muchos países tenemos la suerte de que esa agua que sale por el water, ¿cierto?, es tratada. Y muchas de las bacterias resistentes son eliminadas, afortunadamente. Pero, como son bacterias resistentes, ¿cierto?, como son superbacterias que le hemos llegado a eliminar, estas bacterias tienen la capacidad inclusive de resistir el cloro, de resistir el tratamiento. Exactamente, tienen esta capacidad. O bien, estas bacterias cuando se rompen, cuando realmente se destruyen, queda el material genético, que era lo que decía Juan que se estudiaba, ¿no? Y ese material genético puede ser liberado. Y ese material genético, al ser liberado, por ejemplo, por el agua, puede llegar a otras bacterias que están en el ambiente. Estas otras bacterias pueden robarse este material genético y volverse resistentes a los antibióticos. Imagínense qué significa esto. Imagínense si yo riego, o por ejemplo, dando el ejemplo de la ciudad de Santiago, sale el agua, cae al río, y ese material genético es tomado por bacterias que están en el ambiente, y esas bacterias que no eran resistentes se tornan resistentes a los antibióticos, se vuelven resistentes, y el problema crece aún más. Y es por eso, finalmente, que tenemos que, en este micromundo, en este microcosmos, ¿cierto?, que es tan diverso, tenemos que poner énfasis en ciertos elementos que nos van a permitir o que nos puedan permitir controlar la diseminación de estas bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Como bien decía Juan, ¿cierto?, las ciudades tienen su huella, las ciudades tienen su sello, tienen su sello microbiológico, ¿no? Pero este sello microbiológico no es estático, no es para nada estático. Imagínense si yo voy, no sé, a Tokio, voy a Nueva York, o inclusive súper cerca, voy a Puerto Montt, acá en Chile, y yo puedo tomar una bacteria resistente a los antibióticos allí y traerla acá a Santiago y poder expandirla de muchas formas. Yo, como bien decían, ¿cierto?, tomar la manija de una puerta, ¿cierto?, una baranda, y esa bacteria que yo adquirí en Tokio, que yo tomé, vino hasta acá porque yo la traje, porque yo fui el vehículo, porque yo fui finalmente el motor que trajo esa bacteria acá, y esa bacteria creció y pudo proliferar por todos lados. Es decir, el microbioma no es para nada estático, es una cosa extremadamente dinámica y nos permite de alguna forma transportar bacterias resistentes a los antibióticos. En ese mismo sentido, imagínense finalmente cuando ustedes van viajando en un avión. En un avión es una mezcla tremenda de microbioma. Yo siempre lo he visto así, es una deformación de microbiólogo. Pero imagínense en un avión, ¿no? Gente de diferentes países, gente de diferentes lados que está compartiendo su microbioma, y que cuando esas personas llegan a una ciudad, lo que hacen es que aquellas bacterias que tomaron en ese avión, aquellas bacterias que de alguna forma llegaron hasta ti en ese avión, las lleva hasta otro lugar. Las lleva hasta este otro lugar, y eso es un problema bastante importante. De hecho, si nosotros pensamos en la actual pandemia, ¿cierto?, con este coronavirus, que es un microorganismo también, un virus, ¿cierto?, que nació en un lugar, en este caso nació en China, y pudo expandirse por todo el mundo gracias a estos viajes que se hacen, ¿cierto?, en avión, y puede llevarse por todos lados, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo, se hace o sucede con las bacterias resistentes a los antibióticos. Pero antes de lo que pasara con este coronavirus, no nos habíamos dado cuenta para nada. ¿Por qué si en la actualidad vemos si una persona está infectada con coronavirus, no hacemos lo mismo con personas que tienen estas bacterias resistentes a los antibióticos, y que podría ser un problema extremadamente importante en la actualidad? Pues bien,
si nosotros controlamos esta capacidad de diseminación y esta capacidad de movimiento y esta dinámica que tienen las bacterias, es la única gran manera de que finalmente nosotros podamos contrarrestar un poco este fenómeno de resistencia a los antibióticos, que finalmente podría traernos consecuencias bastante graves, ya que si llegamos a un hospital y no tenemos antibióticos, podríamos morirnos, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, esta capacidad que tiene la especie humana de moverse por todo el mundo es algo que tiene bastantes años ya. Y recordando que el año pasado inclusive se celebraron 500 años del viaje de Magallanes, ¿no? Que este viaje que finalmente fue una vuelta alrededor del mundo, pero aquellas personas también iban eliminando sus desechos, ¿cierto?, en cada lugar y en el mar, y se dice, ¿cierto?, que fue la primera capacidad de sembrar el mar con bacterias de personas a nivel moderno. Imagínense, un viaje que llevó bacterias desde Europa, cruzó por Sudamérica, ¿no? Por eso el estrecho que tenemos lleva el nombre de Magallanes, ¿no? Y que fue esta primera capacidad de mover bacterias, inclusive bacterias resistentes a los antibióticos ya en esa época, movió estas bacterias, ¿cierto? Y sembró el mar y sembró el mundo con estas bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Pues bien, creo que conocer a las bacterias, conocer los microbiomas, como lo que dijo Juan, es extremadamente fundamental, porque no solo tenemos o no solo nos va a permitir conocer cuáles son las estrategias que usan estas bacterias para ser resistentes a los antibióticos, sino que también en ese microbioma, en ese universo, ¿cierto?, lo que vamos a encontrar también las soluciones. Vamos a encontrar estas nuevas moléculas, vamos a encontrar probablemente compuestos que nosotros no conocemos, porque las bacterias también tienen una capacidad de generar compuestos extremadamente grandes, pero allí está, conociendo estos microbiomas, conociendo este gran universo bacteriano, tenemos la respuesta y que de alguna forma poder ponerle atajo con conocimiento a esta pandemia, ¿cierto?, que es el fenómeno de resistencia antimicrobiana. ¡Bravo! Por favor. Sí. Oye, ¿y cuál es el futuro de los antibióticos? O sea, si cada vez son más resistentes, ¿qué nos queda? Bueno, la verdad que estamos en un problema bastante importante en ese punto, ¿no? Porque tenemos dos cosas allí, ¿no? Primero que todo, no se quieren hacer más antibióticos, porque son extremadamente costosos pensar en nuevos antibióticos, y muchas veces los gobiernos tienen que subvencionar a las grandes farmacéuticas, ¿no?, para que realicen nuevos antibióticos, para que construyan nuevos antibióticos. Y lo otro, ¿cierto?, es que finalmente estos antibióticos son bastante baratos, o sea, son súper caros. Entonces es demasiado el gasto que tiene que hacer una farmacéutica para que realmente haya nuevos de estos compuestos. Y todo esto como por un uso indiscriminado también. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, hay que ser súper cuidadoso. Claro, yo creo que nosotros en Chile hemos hecho hartas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Chile los antibióticos se venden solo con receta médica. Eso es extremadamente importante en la casa. Solo compren antibióticos con la receta médica, ¿no? Porque, y si por ejemplo les duele la garganta o estornudan un poco, no vayan y se compren un antibiótico. Otra cosa también bien... Pero están súper sobre recetados también, porque te ponen una anestesia, una carie, vaya al dentista y te dan antibióticos, po. Sí, pero eso está bien realmente, porque tú tienes, cuando te hacen una intervención importante... No, una intervención sí, porque ahí te abren. Claro, pero claro, finalmente a nivel odontológico, ¿cierto? En la actualidad es súper importante hacer una educación, como dices tú, a los prescriptores, a las personas que dan antibióticos, porque también es súper importante que ellos sean conscientes de esto, cuándo, cómo y en qué minuto dar el antibiótico. Oye, ¿y ustedes no andan paranoicos? Viendo bichos todo el rato, ¿cuál es la relación de alguien que está acostumbrado a ver los bichos? ¿Se relaja con los bichos o se pone más aprensivo?
Yo en lo personal me relajo. Para mí no marca una diferencia más. O sea, de hecho, quizás como un poco esta curiosidad científica que ahora yo voy a algún lugar y más que la preocupación es que pienso, ¿qué vive acá? No de que qué me puede hacer, sino que es qué podría encontrar acá que sea interesante o cómo pueden estar viviendo en este lugar. ¿Y vais tomando muestras? A veces, a veces. Cuando vaya a una casa de gente muy rara, Sí, que comen. Oye, espérate, yo tengo una pregunta. En mi casa mi hija que va en el colegio, cuando se te cae un dulce, hay un pacto con la naturaleza. La ley de los 10 segundos. Es súper Te lo bueno. agarráis, o sea, si pasaron 10 segundos, te lo podéis comer, si no... o 5 segundos, 10 segundos, 5 segundos. Hay distintos pactos. ¿Y a cuánto tiempo uno puede echarse a la boca algo que se le cayó al suelo? Es un mantra, ¿no? El mantra de los 5 segundos. Es increíble, pero la verdad que, claro, como dijimos que estamos en esta matrix bacteriana, Sí, ¿no? po. O sea, en el minuto en que la bacteria llega al suelo ya se pilló 4 o 5 bacterias. O sea, ni 5 segundos ni nada. Sí. Pero eso ya, o sea, no hay nada, no hay pacto. No es hay un pacto, engaño. No. Es en el fondo controlar el mundo. Exactamente, exactamente. O sea, la cuestión está ahí. O sea, se cae algo al suelo, inmediatamente las bacterias están así, esperando. ¡Pim! Y Ahora, saltan. uno se hace un favor. Eso sí. O sea, dependiendo qué hay en el suelo, probablemente no sea tampoco un problema. Porque es un poco esta idea de lo que conversamos antes, de que tratar de interactuar con tu espacio Bacteriano. del mundo externo. Hay una cultura que en donde yo vivo que está muy de moda, de consumir probióticos. Entonces hacemos yogur con pajaritos y hacemos pan con masa pan con masa madre madre. y hacemos kombucha, ¿cachai? Y nos comemos así, tenemos así el tontongo y le damos té con azúcar o cuestiones de probióticos, consumir probióticos. Eso es o sea, estamos tomando bacterias Claro. y eso es una maravilla. Claro, porque como decía el ejemplo muchas bacterias son súper beneficiosas, son extremadamente beneficiosas porque te ayudan, por ejemplo, a consumir ciertos azúcares que realmente tú no lo puedes procesar. ¿Sí? Exactamente. Por ejemplo, Galactosa, por ejemplo, o sea, es mucho más eficiente la digestión de la galactosa por tu microbiota intestinal que tu misma fisiología, ¿no? Y eso es extremadamente interesante. Galactosa, por ejemplo. No es lactosa, es galactosa, es una lactosa galáctica. Maravilloso. Exactamente. Maravilloso. Y esa galactosa, si tú tomas un vaso de yogur de pajarito, ¿la procesas mejor? Claro, exactamente. Son las bacterias las que hacen ese procesamiento mucho mejor que las propias células de tu intestino. O sea, la mayoría, ¿no? Yo creo, de los compuestos que uno consume, finalmente son procesados por las bacterias y los entregan de una forma mucho más amigable a tu célula y que realmente ellos son los que hacen la pega. Las bacterias hacen la pega y y permiten que sea mucho más digerible todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la gracia con los fermentados? Los Claro. fermentados porque tú lo que estás haciendo es poniendo todas estas bacterias en el repollo, en lo que sea que estés fermentando, y de alguna manera después lo estás comiendo esto ya procesado y con todos los metabolitos, compuestos y todo que esta comunidad de bacterias de alguna manera preparó para ti, y tú lo estás aprovechando. Entonces hacemos un llamado nacional a comer fermentado. Así es. Sí. Fermentado es chucrut, yogur Pan, y estos con los niños panes- yogur. Po. ¿Mm? Con los niños yogur. Yogur. Yogur y kombucha. Y todo, y bueno, y el chamito, perdón, no dije eso, dije esos brebajes blancos que son, que los venden como probióticos, los probióticos comprados, los yogures comprados, porque dicen que los que son probióticos, que los comprados en realidad son chanta. O sea, todos los yogures son un poco, ¿cómo se llama? Probióticos, ¿no? Porque todos tienen alguna cantidad de bacterias y supuestamente los que dicen que son probióticos tienen muchas más bacterias y finalmente lo que hacen, tienen un grupo de bacterias que son mucho más beneficiosas, ¿no? Que son los lactobacillus, ¿no? ¿Y qué es el pasteurizado? ¿Ah? El ¿cómo pasteurizado? La pasteurización, ¿cierto? Es cuando te permite a ti eliminar bacterias que puedan ser nocivas, ¿no? Sube la temperatura súper rápido de cualquier líquido y eso te permite, por ejemplo, subirla a 60 grados, después bajarla muy rápido la temperatura y eso elimina bacterias que pueden ser perjudiciales para las personas. ¿El llamado es a pasteurizar?
Claro, pero yo creo que es un fenómeno industrial en la actualidad. Me parece. La En pasteurización. Francia estaban haciendo en Francia, que es el país de los quesos más hediondos del universo y que se supone que son y que valen 200 millones de euros los 50 gramos, había un llamado que estaban todos los productores alegando porque estaban llamando a pasteurizar. Entonces, cuando tú pasteurizas, te eliminabas ciertas bacterias, entonces el queso ya no lo iba a poder producir más. Entonces, hay una contradicción en términos de lo que es bueno y lo que es malo, y la gente se confunde porque hay toda una cultura de la higienización, de la desinfección, del limpiar todo con cloro, y en realidad finalmente nos estamos haciendo un flaco favor. Mucho mejor estar, o sea, ¿cuál es el justo equilibrio? Claro, los niños súper limpios, claro, no coma lo que hablábamos recién, que no comáis barro. Claro, o sea, jugar con tierra, jugar con... O sea, va a haber algo, y yo creo que lo que decía Jorge, que es súper interesante con esto de lo que está pasando ahora con la pandemia, de que estábamos limpiando todo con cloro, Claro. estas cosas. Alcohol gel en las manos a cada rato, jabón en las manos a cada Estos rato. amonios cuaternarios que andan los cuaternarios. camiones ahí tirando spray por las calles, que no sabemos qué va a pasar después. Vamos a estar probablemente reemplazando una preocupación de una pandemia por algo que se viene en el futuro. O sea, estamos debilitando nuestro sistema inmune. Y claro, y más que eso, ¿cierto? Tú lo que estás haciendo es finalmente matando una mosca con un cañón, ¿no? Imagínate tú una mosca con un cañón gigantesco, porque el amonio cuaternario, lo que estás haciendo tú es seleccionando bacterias resistentes a los antibióticos. Imagínate que si tú, por ejemplo, en el suelo de algún lugar estés echando amoxicilina por tonelada, Claro. pero eso es amonio cuaternario, ¿no? Entonces, por eso, como dices tú, lo importante es encontrar el justo equilibrio. Finalmente, la sanitización y la higienización ha sido uno de los grandes avances de Claro, la... o sea, pregúntale a las ciudades antiguas que tenían los alcantarillados, los romanos, qué sé yo, ¿cómo se llama? El alcance de vida, qué sé yo, como súper la higiene nos salva, la Exactamente. higiene nos mata. Exactamente, estamos en ese punto. Es un equilibrio de todo, o sea, no llevarlo al extremo. ¿Y cómo ustedes recuperarían o sea, como científicos expertos, muy bien, cómo llamarían a una recuperación sin riesgo del sistema inmune ahora que estamos, o sea, hoy día estamos en pandemia y estamos con una carga viral importante en el ambiente, entonces hay que tener mucho cuidado y estamos con mascarilla y nos lavamos las manos a cada rato porque estamos amenazados en este momento y nos estamos vacunando, estamos metiendo bicharraco en el cuerpo, estamos enseñándole a nuestro cuerpo a responder ante el bicharraco, esperamos. Bicharraco mutante, ultra rápido, salen nuevas cepas y nos vuelven a hacer la zancadilla, pero tenemos que de alguna manera recuperar nuestras defensas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería cómo recomiendan seguir? Por lo menos lo más fácil que a mí se me ocurre es temas con las dietas. Lo que uno tiene que, por ejemplo, comer cuando uno piense que uno está alimentándose a uno, también alimentar a sus bacterias y a la microbiota que vive con uno. Y normalmente lo que más les gusta son las verduras, las fibras, todas estas cosas que a veces uno le hace el quite, así como que de la verdura, el apio, esas cosas sanas. Eso es lo que le hace bien. Y va a ayudar a crecer y va a estimular. Y es un poco lo que hacen también los fermentados. Dar estos compuestos para que las bacterias que viven en el cuerpo vayan creciendo felices. Oye, ¿y en el intestino vive la mayor cantidad de bacterias del cuerpo? Sí, Probablemente, sí. Porque Sí, no me han acuerdo el número. escuchado que hablan del intestino como un segundo cerebro. Sí, bueno, hay hartos trabajos ahora que ven esta conexión microbiota-cerebro, ¿no? Y que finalmente una microbiota sana también te permite a ti tener una salud mental inclusive mucho más sana. O sea, que pasan, como bien decía Juan, muchas cosas pasan por la dieta. ¿Qué comes? Y finalmente tu vida va a ser de una forma u otra, ¿no? Y ocupar antibióticos de manera responsable. Exactamente, y ocupar antibióticos, desinfectantes y todo de la forma evitarlo. más responsable posible. Y eso también porque nosotros vivimos en un planeta mutante, ¿no? O sea, Todo mutante y dinámico. Exactamente, todos los bichos de todos lados, nosotros mismos, que somos los bichos un poco más grandes, ¿no? Claro. Estamos mutando todo el rato, o sea,
todos los seres vivos están mutando a cada rato y están finalmente generando nuevas soluciones, nuevas respuestas a los desafíos que se ponen. Todos quieren vivir, reproducirse. Exacto. Y desarrollarse y ser felices y tienen hijitos. Exactamente. En todo orden de tamaño de la creación. Exactamente. Entonces, por eso somos el planeta mutante. Y por el eso... planeta vivo. Exactamente. Y estamos en constante cambio, en constante dinámica, y la verdad que eso es lo más choro de todo. Sí, el tema es aprender a vivir en armonía y felices y que, bueno, quizás, bueno, ya no voy a decir nada porque ya. Vamos a pasar a las preguntas del público. Hola, buenas noches. Mi nombre es Thiago Miranda. Mi pregunta ¿es posible que los microorganismos que viven en la Tierra sean realmente una forma de vida extraterrestre? Bueno, a ver, eso es una pregunta extremadamente interesante, primero que todo, porque una de las teorías que se cree que por las cuales la vida llegó a la Tierra, se cree que la vida pudo haber llegado en algún elemento desde el espacio, ¿no? Hay una teoría que se dice que la Tierra fue fecundada, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y eso permite que, o la teoría dice que la vida llegó, que probablemente con un ser muy parecido a una bacteria, llegó en un meteorito o llegó en cualquier otro elemento que llegó a la Tierra, colonizó, encontró las condiciones propicias. Que puede haber pasado millones de años después. Exactamente, exactamente. Inclusive fueron tan bacanes, ¿no?, que cambiaron todo el entorno y podemos respirar oxígeno y podemos hacer un montón de cosas. Claro, podemos pensar en una especie como de mutación, que fue en ese metabolismo generando... Exacto. ¿emanaciones? Claro, por eso, cuando tú tienes estos sistemas... La bacteria hizo caca y fue produciendo oxígeno. Exacto. Exacto. Eso es lo que sucedió. O sea, respiramos caca de bacteria. ¿Qué es? Sí, eso fue lo que sucedió. Esa es la teoría más plausible. Exactamente, esa es la teoría más aceptada. Tú tienes una bacteria que finalmente respira, ¿cómo se llama? Genera oxígeno como un desecho. Que las plantas generan desecho, el oxígeno, ¿no? Y que nos permite a nosotros respirar aquello, ¿no? Bueno, esto es súper choro porque ahí, o sea, bueno, ustedes son los que saben, pero yo he escuchado hablar de los extremófilos, que son bacterias que viven en condiciones que no son comprensibles para la vida de acuerdo a nosotros la entendemos. O sea, de partida que no usan oxígeno. Nosotros somos los que lo llamamos extremófilos, ¿no? Porque, claro, también, porque no son las condiciones que nosotros los mamíferos estamos acostumbrados, pero ellos lo están pasando chancho y ellos lo pero están pasando hablando increíble. de seres que interactúan, que se reproducen, que están ahí, ya están pasando los chanchos, no digamos que están ahí. Claro. Quietos, latentes, 80 millones de años esperando o con otros biorritmos, digamos, sino que están activos y tú los podéis ver en un microscopio. Claro, exactamente. Tú puedes aislarlo, tomarlo, verlo y finalmente están totalmente activos ellos, produciendo cosas, tal. Y claro, este concepto de extremófilo es extremo ¿para quién? Para la especie humana. Para claro, los pero no son mamíferos, aeróbicos. Claro, exactamente, Claro. pero ellos están ahí pasándolo increíble. ¿Y qué otra cualidad aparte que no sean aeróbicos los hace extremófilos? Por ejemplo, que puede tolerar... Aeróbicos que no se metabolizan que no viven con el aire, digamos. Aquí también el aire, la presión, por ejemplo, uno puede ir al fondo del mar en estas fosas marinas en donde no llega luz, pero la fuente de energía son estos aguas termales que tienen azufre y estos compuestos. Claro, geotérmicas. Y hay la geoterma. Ah. Y hay microorganismos a 6.000 metros de profundidad en el mar que viven de estos compuestos que salen de ahí. Bueno, imagínate aguas en los geysers, o sea, bichos que vivan en los geysers. ¿Cuáles otros son los panoramas, cuáles son los ecosistemas extremófilos más freak? A ver, bueno, el fondo del mar es el primero. Sí, yo creo Claro, que estas geyser, fosas que tienen 8.000 metros para abajo. Bajo unas presiones claro, insufribles. impensadas. Imagínate, ¿no? Ahí todos achatados, los pobres, pero ellos que ese es resisten. el ambiente que ellos les gusta. O sea, que Claro. lo que decía Jorge, los extremófilos. O sea, uno piensa en esta condición extrema, pero uno va y toma esto del fondo del mar y lo trae acá y la bacteria no está feliz y normalmente se mueren porque Claro. la sacaste de su ambiente ideal, que para Bueno, uno era... claro, esta eso presión. sería súper choro. Podríamos, lo que hizo Osvaldo Ulloa con el Atacamex, que se metieron a la fosa de Atacama y sacaron muestras y se encontraron con unos ecosistemas también loquísimos, marcianos. Ya, pero esto da para mucho. Vamos con la pregunta de la gente porque si no... Vamos a seguir aquí. Sí, por ahí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? He estado viendo un programa y además soy seguidor de sus charlas y les tengo una pregunta para cualquiera de ustedes dos.
¿De qué manera las bacterias que se están haciendo resistentes o que se hacen resistentes debido a nuestro mal comportamiento, por no cumplir los ciclos completos de los antibióticos o por la sobremedicación, puede afectar al ecosistema de lagos, ríos o incluso el mar? Oye, la verdad que tiene una pregunta súper interesante, ¿no? Y eso tiene diferentes cosas, diferentes matices, ¿no? Porque también va a depender del desarrollo que tienen los países, ¿no? Hay países en los cuales, bueno, nosotros tenemos, en Chile tenemos la suerte, ¿no? En que las aguas son súper bien tratadas, pero en otros países en los cuales no son muy bien tratadas las aguas, ¿no? El problema que existe en África, en India, ¿cierto? Donde las aguas no tienen ningún tratamiento y son vertidas directamente hacia masas de agua, sobre todo masas de agua dulce, generando problemas importantes en la fauna y en todo lo que habita allí. Imagínate, tú tienes una descarga completa de microorganismos, ¿no? Que te están llegando y están invadiendo un ecosistema. Y por lo general en estos ambientes, ¿cierto? Los microbiomas son la fuente son el pilar de una cadena trófica, ¿no? De todo lo que se come antes. Claro. Y si tú varías eso, estás cambiando completamente la estructura de toda la biota, de todo lo que está vivo allí. O sea, es lo mismo que está pasando con nosotros comiéndonos las vacas con antibióticos. Exactamente, o comiendo pollos con antibióticos, comiendo salmones con antibióticos, o comiendo, ¿cómo se llama? Un montón ¿cómo se llama? De estos elementos. Oye, ¿y por qué los antibióticos no se... ¿Cuánto tiempo duran? ¿Por qué no se diluyen, digamos? ¿Por qué no se deshacen? ¿Por qué no pierden actividad cuando se muere el bicho que los lleva vivos? ¿Cachai? Si es que tú ya te moriste, ¿cómo puedes seguir el bicho? O sea, ¿por cuánto tiempo puede durar en un pedazo de carne un antibiótico funcionando, activo? Bueno, esa también es otra pregunta súper interesante, ¿no? Hay antibióticos que duran más, hay antibióticos que duran menos, porque claro, cuando un animal o tú mismo, ¿cierto? Eres tratado con un antibiótico, ¿cierto? Todas o la gran mayoría de tus órganos acumulan este antibiótico. Hay algunos organismos que acumulan más antibióticos que otros y nosotros podemos consumir trazas de ese antibiótico cuando comemos carne de pollo, de cerdo, ¿cómo se llama? De salmón, y que finalmente podría traer algún problema en ese sentido. Pero el problema grande de la resistencia antimicrobiana en la actualidad no son los antibióticos, sino que son estas bacterias que las estamos liberando por todos lados y el material genético, los genes que estamos esparciendo, y que una bacteria que antes no era resistente, y que imagínate, una bacteria que vivía, no sé, en la isla de Pascua, que vivía en la Antártida, donde no ve gran cantidad de antibióticos, pero este viaje que yo mencioné, ¿cierto?, hace que adquieran genes y se vuelvan resistentes a los antibióticos. Oye, y una pregunta bien desde la ignorancia absoluta y supina. Si yo me pongo una vacuna, que es un antiviral, ¿ya? Yo me pongo o sea, bueno, no todas las vacunas están funcionando ahora, las vacunas nuevas suponen desarrollos tecnológicos, biomédicos más modernos, pero la vacuna tradicional, tú te metías ahí un poquito de bichito, educabas ya al cuerpo a responder a ese bichito en poquita cantidad, ¿cómo se dice? Inactivado. Sí, Bicho inactivado. ¿Ya? Tu cuerpo aprende y luego se hace resistente. ¿El antibiótico cómo funciona? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un antibiótico y una vacuna? En el caso de la vacuna, como tú dices, lo que hace es que tu cuerpo está produciendo esta respuesta. Tu cuerpo aprendiendo a defenderse. Claro, se educa para responder. En el caso del antibiótico, el antibiótico va dirigido, y digo dirigido entre comillas, a alguna bacteria. Ahora, el tema es que hay antibióticos que son de muy amplio espectro, que van a pasar con todo, y esos son, si uno lo toma como un medicamento, claro, por eso que a veces uno toma un antibiótico y además algún probiótico o algo, porque uno lo toma y uno tiene problemas en la guatita. Oye, ¿y por qué los antibióticos no matan virus? Porque son distintos seres vivos. Claro, generalmente lo que hace un antibiótico es detener un proceso de una determinada ¿cómo se llama? Bacteria, ¿no? Que por ejemplo la síntesis de proteína o cualquier otro elemento. En cambio el virus es un parásito celular. El virus tiene que entrar a la célula de una persona, a la célula de un animal, para poder estar vivo. Porque fuera de la célula los virus no están vivos. ¿Y las bacterias no comen virus? Hay bacterias que comen virus. Hay bacterias, ¿cómo se llama?, que se alimentan de virus, y hay virus que se alimentan de bacterias también. O sea, sí, de hecho, así como nosotros hay virus que nos infectan a nosotros, hay virus que infectan a bacterias. Exactamente. Y las bacterias a su vez tienen sistemas inmunes para defenderse de esos virus que están dando vueltas en el ambiente y que quieren atacarlo.
Esto es un universo muy complejo y variado y extenso. Chiquillos, les quiero agradecer esta maravillosa noche. Por favor, ¡ay, que me caigo! Por favor, despidámonos como corresponde con las venias anti-contacto bichístico. Claro, con la distancia social. Con la distancia social. Sí. Buenas noches a ustedes, a los microbios, a las bacterias. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos. Chao. Nos vemos. Buenas noches.